época de estrés. Estáis a poco tiempo de presentaros a uno de los exámenes más importantes de vuestra vida, que va seguramente a definir vuestro futuro. Entonces, vamos a plantear 3 posibles casos de un año vista. Estáis a un año de presentaros a la selectividad, estáis entrando a segundo bachiller y queréis sacar esa nota top para entrar en vuestra carrera, luego un poco más apuradas. Sí. Quedan 3 meses para presentaros y luego ya a las últimas os quedan esas 2 últimas semanas que os dejan libres para presentaros a la selectividad. Y para reforzar los argumentos que vamos a decir, no estamos solamente Pablo y yo, que somos estudiantes de ingeniería electrónica, sino que tenemos a un máster, A un un crack. crack de cracks. Tenemos a Kailas, 13,7 en selectividad, que vamos, os va a dar todos los consejos para lograr esa nota que buscáis. Entonces, vamos a Efectivamente. comenzar con el plan vista de un año. Eso es. ¿Cómo afrontarías tú si estuvieras entrando ahora mismo en segundo bachiller y digas, vale, voy a conseguir ese 13 y pico que has logrado? Hombre, yo creo que ya entras ahí en segundo bachillerato. Es un año que la gente entra con miedo, Sí, la sí, verdad. De bastante hecho, bien. casi demasiado miedo. No es verdaderamente un año tan malo. Es un año que se puede disfrutar incluso bastante, pero sobre todo yo creo que lo importante ahí sí que sí, es un año para... Tienes que entrar mentalizado. Sí. Tienes que entrar diciendo selectividad, selectividad, selectividad y voy a por ello. Efectivamente. Tienes que creértelo, tienes que saber que eres capaz, pero tienes, tienes que cambiar un poco ya la mentalidad de la ESO de primer Sí, bachillerato y saber que este es el año de definitivo y es el año de estudiar a tope, claro. a tope. Y si es un año que no vas a salir tanto o que no vas a poder y vas a tener que sacrificar cosas, Se tienes que hacerlo. sacrifica. Sí, sí. Es el año de mentalizarte Claro. y estudiar. Entonces, Efectivamente. empieza las primeras clases, ¿cómo las tomas? ¿Tomas apuntes o antes de ir a clase a lo mejor repites lo que ha dado? ¿Cómo lo enfocabas tú? ¿Qué hacías día a día Pero al inicio de la creo que carrera? puedo mejorar un poco la pregunta y es, ¿cómo Pero bueno, estudias? Ah. Y es, quizá, La ¿cómo verdad. separas? Porque claro, en bachiller tenemos ciencia, matemática, física y química a lo mejor, y todas esas como historia, lengua. Entonces, ¿cómo enfoca el estudiar matemática y física y luego cómo separa eso de estudiar historia o lengua? ¿Qué estrategia usabas para esas dos ramas? Claro, es que eso es una de las cosas de selectividad y del bachillerato en general, y es que incluso si vas a hacer ingeniería o si vas a dedicarte a algo de sociales o esto, igualmente te comes todas sí, las asignaturas obligatorias que, te gusten o no, están ahí. claro. Y sobre todo es eso, hay formas diferentes de estudiarlas, matemáticas y física tienen que ser cosas, incluso también podemos meter aquí un poco de dibujo técnico, Sí. química. Son cosas que se tienen que centrar un poco más en comprender, entender lo que tienes, lo que estás haciendo Mm. y no tanto en memorizar porque es algo que no te va a ayudar tanto. Y tienes que tanto que entender qué estás haciendo como ver los llamados ejercicios, tipo saber cómo se resuelven determinados problemas, determinados esto. Ya en el caso contrario tienes la parte de literatura en lengua o historia que tienes que Claro. ir full... también es importante entender las cosas en Sí. historia porque en el momento en que entiendes puedes conectar Claro. diferentes Sí. sucesos y etapas históricas sin tirar tanto de la memoria, pero Claro. tienes que memorizar. Entonces, para exponerlo mejor, yo veo bien romperlo en 2 bloques. El de números, que tienes que comprenderlo, y el de memorizar, que también hay parte de aprender. Entonces, vamos a tocar primero historia, lengua, idiomas, puede ser, ¿no? Yo creo que con esas nos podemos hacer una idea. Bueno, en filosofía también estaba. ¿Cómo afrontamos estas asignaturas de memorizar? ¿Tú intentabas entenderlo antes? ¿Te apoyabas en algún recurso extra, como yo que sé, un documental o algo así? ¿O ibas solamente con lo que te daba, a muerte con eso y ya está? Yo para historia, bueno, el caso con la historia me gustaba y se me daba bastante bien. Para historia ahí intentaba, sobre todo yo ahí resumía bastante, me hacía mis propios esquemas, mis propios resúmenes, que después incluso los volvía a resumir, los resúmenes Sí. y así. Pero ahí siempre intentaba además un poco apoyarme, hay mucho contenido en Sí, YouTube, en Google, hay profesores que te lo explican excelentemente y ahí intentaba apoyarme un poco para
tenerlo del profesor y además poder ver alguna otra cosa, algún contenido más dinámico en Sí, YouTube, sí. que hiciese que me quedase con eso Claro. y iba tirando un poco de ahí. Hmm. Lengua, que es una... Tampoco... No puedo hablar mal, pero Sí. no era mi asignatura favorita, dejémoslo ahí. Y Bueno, pero me imagino que tendrás un 10 igualmente, ¿no? tenía, creo, un 9,75, Por ahí. pero bueno. Ahí. ¿Y bueno, historia, lo hemos dejado claro, Hmm. tanto contenido, resumirlo, esquematizarlo y así tener como Sí. esa idea en la cabeza, ¿no? También yo intentaba, como comentado, sobre todo entenderlo más que memorizarlo, porque Claro, si tienes que memorizar una serie de causas o una serie de consecuencias, si se te olvida, te quedas en blanco, vas a cometer un fallo o no vas a poder Claro. hilar. Si las entiendes, pues al final cuando entiendes las causas puedes, Sí. haciendo simple uso de la lógica, entender las consecuencias y entender lo que ha pasado un poco. ¿Cuánto sacaste en selectividad, en historia? Pues ahí tengo una pequeña espina clavada porque saqué... Creo que fue el examen que peor nota saqué, que fue un 8 y pico y no me lo esperaba. De hecho, declamé la nota. Ostras. ¿Te la Bien, subió bien, bien. o se quedó ahí? Que va. Ahí se quedó. ¿Y Bueno. qué consejos podrías dar para ganarte tanto al profesor que tienes en ese momento en bachiller como al profesor que te va a examinar? Porque hay truquitos que le gusta, ponerle las fechas, los nombres. Tú intentabas decirlo con tus palabras, todo lo que memorizabas en los exámenes lo ponías con tus palabras o se lo ponías tal cual como él te daba en los apuntes. ¿Qué forma Yo, utilizabas? yo siempre he intentado ponerlo más con mis palabras, como redactarlo así, expresarlo como más me salía. Sí. Y a mí personalmente me gustaba incluso poner cosas que él no había mencionado o no había dicho, pero que después había aprendido por otro lado. A ver si Jo, puedo Eso sorprenderle. está bien. interesante. Y también, hombre, considero que tuve suerte con los profesores que tuve, con algunos más. Y también tienes que entender que los profesores que están en bachillerato, al fin y al cabo, quieren ayudarte. Saben Sí. que es un año difícil y van a intentar hacer un poco lo que puedan por ayudarte y no tener esa discordia. El profesor que te corrige selectividad no te conoce. Claro, No tiene claro. por qué Sí. ayudarte. Y historia es mucho contenido, ¿no? Durante todo el curso. ¿Cómo hacías tú? ¿Ibas repitiendo lo que ya habías estudiado o te ibas centrando a lo que te estaban examinando y luego al final de curso juntaste todo? ¿Cómo fue? Historia, la verdad es que es complicado, sobre todo por eso, por el tanto temario que tiene. Además, bueno, mi año fue especial, que me pilló la COVID. crisis del COVID, Ostras. terminamos confinados, como ya sabéis, y Sí. los últimos temas no los llegué a dar. Hmm. En- Joder. Fue bastante difícil eso. Entonces, ahí ya también, otra cosa que comento en general para toda esa actividad, es un poco ver qué se pregunta y Sí, cómo se pregunta. claro. Porque no me acuerdo de memoria, pero sí que sé que en una de las opciones de historia hay una opción donde caen X temas Sí. y hay Sí. otra opción donde caen otros X temas. Sí, que eran 6 y 6, creo, Sí, más claro. luego Una- siglo XIX, ¿no? Siglo Claro. XX. Yo cuando estuve ahí, mi profesor me dijo, vamos a preparar esta parte del examen, la otra fuera. ¿Hizo lo mismo? Eh, no exactamente lo mismo, pero sí que dijo, oye, hay dos partes muy diferenciadas. Os recomiendo que os estudiéis mucho más esta que esta otra. Sí. Sí. Y tened en cuenta que eso, que si vais con una parte, la otra la podéis dejar de lado. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, yo los últimos temas que no los llegué a dar, esa parte quedó automáticamente Claro. fuera. Y hubo unos cuantos temas que finalmente no me estudié. Sí, no, mi profesor nos metió caña en todo. O sea, Sí. tanto siglo XIX como siglo XX nos evaluó de los dos y al final nos dijo, elegid lo que vosotros queráis. Y- Entonces eso sí que se lo agradezco porque luego saqué un 9,8, o sea, es mi mejor nota en selectividad, la de historia, y aquí estoy estudiando Claro. ingeniería. Cuéntanos, Kailas, me interesa mucho cómo era el proceso ese de, tengo un examen de historia, me lo voy a preparar. ¿Qué era lo primero que hacías en ese momento? Cogías todo, le pegabas una lectura general a todo, luego empezabas poco a poco a memorizar. ¿Cuál era ese proceso? Sí, yo creo que Yo creo que tenía los temas, todos los sucesos, me lo iba leyendo, después como tenía mi el resumen, y el resumen intentaba esquematizarlo lo más posible en diferentes puntos. Es decir, si estamos en tal época, pues los leyes que son tal, tal y tal, y cada ley tiene pues
diferentes batallas que suelen comenzar, como casi siempre, Sí. o diferentes cambios económicos o diferentes cambios políticos. Y entonces yo después intentaba, en mi cabeza como que lo iba repitiendo y lo iba contando todo, y me basaba solamente en los puntos. Y entonces decía, vale, Felipe V, y pensaba, ¿qué es todo lo que tengo que decir de él? Tengo que decir que tuvo tal sucesor, que vino tal, que hizo tal. Y después lo miraba y digo, hostia, se me ha olvidado comentar que el aspecto, tal cambio que hizo o tal ley que firmó. Y lo volvía y decía, vale, venga, Felipe V de nuevo. Y ya decía, vale, no se me ha olvidado nada, creo que sé todo y creo que sé y he aprendido todo lo que tengo que saber sobre, Sí, sobre sí, este sí. tema. Yo, mira, me gustaría comentar porque yo esto se lo he comentado también a mi hermano, incluso a mis primos. Una de las cosas que me ayudó mucho es una técnica que se llama el Palacio de la Memoria. No voy a explicarla porque es un poco compleja, pero oye, os animo a que la gente que quiera buscarla, que la busque. Y simplemente es el buscar un trayecto, por ejemplo, de tu casa al instituto y aprenderte, por ejemplo, los Reyes Católicos solo en ese tramo. Entonces es como que tú mentalmente vas recorriendo eso y con cada paso, con cada cosa que vas viendo, pues es como que en tu imaginación vas viendo cosas que te llaman mucho la atención y te recuerdan un punto del tema. Entonces yo en el examen simplemente tenía que recordar mi imaginación y yo iba escribiendo. Me acuerdo que a mí en mi examen me tocó Franco y entonces era, pues yo en mi imaginación El que tenía... te gusta a ti, ¿no? No, joder, joder, no, hombre, no. No, joder. Pero eso en mi imaginación... En mi imaginación tenía un camino que lo iba recorriendo y ese camino me recordaba muchos puntos. Por si a alguien le interesa, que lo busque en internet, que hay muchos vídeos que lo explican. Y luego tenía una pregunta, por ejemplo, con lengua, ¿cómo afrontas una asignatura que no te motiva, que no te gusta en Eso es. absoluto? Ya, ¿Qué pasa con lengua? Porque a lengua no nos gustaban A nadie. a nadie, sí, yo creo que a nadie. Pues, no, yo no sé, yo imagino que estaba tan motivado por entrar a la universidad y Sí, sacar la nota que digo, lo que te pongan, lo que me pa'lante. pongan por delante, como Claro. si me ponen, Eso es, lo que hay sea. que ir con ello. Si me lo tengo aprendido un poco más de memoria o un poco más a hacer esto y que se me olvide, no me acuerdo de hacer sintaxis. Sí, Ya no sé claro. nada Ya. de sintaxis. Sí, sí, sí. Pero en su momento dije, vale, si tengo que saber hacer sintaxis, hay que aprender. Es que lengua es como la típica asignatura esa que la pasas y no sabes ni cómo. A ver, a mí sí que llegó a gustarme, pero me gustó por el tema de literatura, más que, Sí, ¿sabes? ese tema lo afrontaba de manera similar a historia y entonces Efectivamente. me salvaba. Pero eso varía un punto, tío, en ¿Sí? el examen. Yo a lo mejor en ¿Algo el más? mío eran 2 o 3, no lo sé. Sí, Es que no me acuerdo. Yo creo que eran más. Yo me acuerdo que Sí. era un punto. Me pasé. Ya. No Bueno. merece la pena, tío. Luego, idiomas, ¿con cuál te presentaste? ¿Francés Yo o inglés? con inglés me presenté. Inglés. No, bueno, no fue algo que estudiase mucho, aunque no quede bien decirlo, pero Sí. también hay que tener cuidado porque incluso si tienes un buen nivel de inglés, porque hay gente que dice, guau, yo es que ya tengo el B2, seguro que me sale bien, no estudio nada. Ojo, No. es decir, haz el examen, aprende a hacer el examen, Sí. porque incluso en el examen hay pequeñas cosas que quieren que lo hagas de determinada forma. Totalmente. Puedes hablar inglés muy bien, de verdad que puedes entender y hablar inglés genial, que si en el examen no sabes qué te están pidiendo exactamente, efectivamente. te lo quitan. Te lo quitan. Sí. Entonces tienes que saber que hay, pues, ya no me acuerdo mucho, pero hay unos determinados ejercicios que se hacen de determinada forma y por ejemplo, suelen ser más estrictos y siempre quieren que sigas el mismo patrón y que no te salga mucho de lo que hay. Vale, y tú, por ejemplo, con todas estas asignaturas, ¿las estudiabas con el examen de selectividad delante? O sea, tú empezabas a estudiar algo y tú mismo te preguntabas, ¿qué es lo más importante de aquí? ¿O qué es lo que me van a preguntar? ¿O simplemente fluía y estudiabas lo que te pedía el profesor? Yo para bachillerato sí que tenía claro que mi objetivo no era tanto el curso en sí, sino el examen de selectividad. Por lo cual yo dije, hay que ir exactamente el examen de selectividad a muerte, a poder. Muerte. Yo lo cogía, de hecho me los imprimí, los exámenes. Tengo sí. unas carpetas bastante grandes con exámenes de selectividad en mi casa Joder. todavía. Y los veía, los examinaba todos y digo, vale, preguntan aquí tal cosa, aquí preguntan tal cosa, y esto es lo que voy a estudiar. Hasta hacerlo ya de memoria. ¿Desde cuándo empezaste con los exámenes de selectividad imprimidos? Porque yo me acuerdo que hice eso, pero ya a finales. Bueno,
Pues yo posiblemente a principio, Al principio ya los tenías ahí. casi a principios de curso, casi más o menos. Interesante, ¿eh? Bueno, nos ponemos en el... Bueno, ¿queda aquí alguna Entonces, cosa? sí, estaba lo de los idiomas, que hemos hablado de inglés. Yo en mi caso tenía francés y sin duda la más fácil, sin duda. Me acuerdo que empecé con una cara, digo, estoy haciendo una mierda, tú. Pero llevaba 40 minutos de examen y estaba haciendo una redacción de mierda y digo, ostras, que la otra es más fácil. Le di la vuelta ya Sí. con 40 minutos y me Ostras. sobró tiempo. Entonces, pero tampoco saqué. No, bueno, pero iba sobrado Vale, ahí, ya ¿no? hemos tocado el tema el bloque de asignaturas que tienes que memorizar. Ahora vamos a tocar el bloque de matemáticas, física, química, que bueno, nosotros porque íbamos enfocados a la rama tecnológica, pero bueno, también les sirve a los que están estudiando la rama social, que tendréis pues eso, economía, que va de números, economía, matemáticas igualmente, pues bueno, vamos a tocar esas asignaturas, matemáticas. Matemáticas es un poco la clave de selectividad. Matemáticas es la clave porque es en fase obligatoria que es un punto, bueno, 10% un punto. Pero después, al menos a mí sí, y creo que se hace así en todos sitios, que después en la fase específica te vale otros 2 puntos, dos, lo sí. cual al final suma 3. Sí. Es decir, es el examen más valioso de toda la selectividad. Sin Y duda. con bastante diferencia. Normalmente es el más difícil. Y El que normalmente más- es el que más problemas da también. De hecho, todos los años siempre en alguna comunidad autónoma han puesto algo imposible de resolver al parecer y todo el mundo se queja. ¿Cómo afrontas tú esa asignatura? Es Primero, inicialmente, vista un año, empiezas la carrera, empiezas a ver la teoría y una vez que empiezas con los exámenes, vale, tienes el examen. Esto me interesa bastante. ¿Con cuánto tiempo atrás preparabas el examen? ¿2 semanas, una semana, Buah, no sabría 3 decirte días, de memoria. 2 horas? No, La hora de antes. ¿Un minuto más o menos? Pues yo creo que una semana y algo al menos. Si no, Vale. yo diría que de media unas 2 semanas. Pero antes de eso, llevando todo día a día, me Claro, imagino. eso es. Llevando todo día a día. Una semana y En media la... antes. Puede ser, una semana. Sí. ¿Y cómo lo afrontas? Primero ves la teoría, luego empiezas con los problemas o vas a muerte ya a problemas, porque bueno, yo esto lo he visto en la carrera que cada uno tiene su método. Yo, por ejemplo, cuando tengo un examen, cojo el examen, así tal cual, a veces sin saber nada de la teoría, intentar hacerlo y decir, vale, esto no tengo ni puta idea, pero luego cuando veo la teoría digo, coño, esto lo están enseñando porque va aquí, aquí, aquí. Ese es mi plan, pero yo tengo otros que no, que primero tienen que leerse toda la teoría para luego tocar un problema. ¿Para ti cómo era? Yo es que, bueno, en bachillerato mi profesor me preguntaba teoría en el examen y tal, por lo cual... Teoría de matemáticas. Teoría de matemáticas. ¿Pa qué? Buena pregunta, sí. Eso dije. Para dar por culo. Eso decía yo. ¿Para qué? Así que no me quedaba otra. Hostia. Pero bueno, centrándonos en selectividad, que es lo que, que es a lo que vamos aquí, yo ahí en selectividad sí que fui a problemas directamente. De hecho, te das cuenta en selectividad que hay 5 temas o algo así. Bueno, que tienes el tema de matrices, funciones integrales y unos cuantos más. Sí, sí, sí. Y que además cada uno se pregunta periódicamente en una parte o en la otra. Así Sí. que dije, a por todas de este tema, a por todas de este tema. Simplemente por temas, Sí. voy a hacer todos los ejercicios que te piden. Ostras, De muy hecho, bueno. yo un poco también lo que hice, que lo apliqué tanto para física como para matemáticas, es que, por ejemplo, si di el tema de matrices, cogí todos los exámenes de selectividad Sí. vista de 2020 hasta Sí, sí. lo que encontrase. Y vas... Y 1960. solamente casi, claro. también 900... Nada, y cogía todos los ejercicios de matrices De matrices, y sí. los iba haciendo. Sí, sí. ¿Y eso cuánto tiempo atrás? Pues claro, ahí ya tienes que empezar cuando empiezas al principio. El primer tema que empieces, nada más que acabes ese tema, ya tienes que empezar Vale. a hacer... Sí, eso lo vamos a tocar un poco más tarde. Vale. Física. Porque física hay una parte de teoría. Yo por lo menos en mi examen eran 6 puntos 6 puntos prácticos de ejercicio y 4 de teoría. Y a mí me mataron la teoría. Porque, claro, en la teoría yo estaba a muerte con historia, con literatura y olvidé un poco la parte de física. A mí, en mi caso,
en física no era como mates. Mates sí que... Yo le preguntaba a la profesora integrales y le preguntaba, vale, tú me estás enseñando esto, pero ¿para qué? Y me decía, ya lo verás, tú ya lo verás. Tú estudia, nene. Y ahora sí que lo vemos en Claro, todo lo que sí, damos. todo. Pero como que yo a matemáticas no le veía el porqué, de por qué estamos haciendo esto. Pero en física sí que había Sí, una sí. introducción al porqué, la óptica, la física nuclear. Claro. Yo ahí sí que me gustaba ver Sí. la teoría y era mi asignatura favorita. Sí, pero porque ves una aplicación real. Y lo puedes ver con Claro. tus ojos, no como las matemáticas son más Claro, abstractas, ¿no? De en hecho, este caso, De hecho, matemáticas que antes he hablado tan mal de la teoría, ahora en la carrera sí que lo he visto y sí, que, y sí que he dicho, hostia, Claro. me equivoqué, sí que tiene una función. Claro, en su momento no lo vas a ver, no lo vas a entender sí, sí. y no vas a tardar 2 años en entenderlo. En física, de hecho, yo diría que fue mi asignatura favorita también. Me gustaba Sí, mucho sí, la sí. física. Ya Sí, sí. comenté antes que me planteé estudiar física y todo. Y Yo también. ahí, Es ahí. muy chulo. Y sobre todo es que le puedes ver mucho más la aplicación útil. Sí, 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 sin lugar a duda. Y esto también consejo para los estudiantes de bachiller. Cuando estaba en bachiller me metían mucho miedo con la rama de física, la plantaban como la más difícil. Los que estaban en el bachiller de física, menudo, son Sí. cromañones, chaval. Pero luego, Extraterrestres casi, vamos. claro, pero luego entras y para mí, vamos, la más chula sin lugar a dudas. Yo cuando tenía física decía, wow, física, tal. También, La más interesante. Sí, sí, sí. yo quizá incluso vi que el temario un poco tan extenso que no... Me hubiese gustado darla más despacio, con más tiempo, ¿sabes? Sí. Sí, Como- sí, había verdad. temas muy interesantes de física nuclear y todo esto Sí. que a veces los dabas... Sí. Sí, que se daba una pincelada Sí, solo. se da una pincelada y el profesor lo decía, dice, alumnos, no voy a explicar más, no me puedo pasar más tiempo aquí porque tenemos un temario Sí. que seguir y no hay Totalmente. tiempo. Entonces, Tenemos tienes que seguir. un examen de física. ¿Cómo lo planteabas? ¿Una semana y media atrás igualmente? ¿Y cómo hacías? Primero, en mi caso, a mí me gustaba la teoría primero, pero ¿a ti cómo era? ¿Veías primero la teoría, luego empezabas con los problemas y luego ya tocabas los de selectividad? ¿Por ahí? Pues algo parecido, sí. Cogía el temario, más o menos, la teoría de todo esto para ver cómo era la cosa. Sobre todo también me gustaba hacerme un formulario, apuntarme en una hoja todas las ecuaciones, Sí. las dejaba ahí. Entonces ya empezaba a hacer ejercicios, pues claro, echando un vistazo a todas las ecuaciones. Y después lo mismo tenía que cambiar, me apuntaba cualquier cosa. Poner tal magnitud en tal unidad, que no se te Sí, olvide. sí, sí. Ojo que está esto. Y ya iba haciendo, ya lo iba pillando y sobre todo hacía un poco como con matemáticas. Física, creo que eran como 10 u 11 temas. Sí. Entonces cogía tal tema, dábamos tema de física nuclear y buscaba en todos los exámenes de selectividad todas las preguntas que habían salido a lo largo de los años de Sobre física ese nuclear. Esto, muy importante. Ahora mismo estamos hablando de días previos, pero luego también vamos a tocar el día del examen. Cuando te pongan el examen en tu cara, ¿cómo afrontarlo? Efectivamente. Entonces vamos a tocar por último dibujo técnico o química. ¿Tú diste química? Yo no di química, dibujo técnico. Dibujo técnico, ¿qué tal? Dibujo técnico es una asignatura que de hecho se puede complicar bastante, no es especialmente fácil. Y es una asignatura bastante diferente, porque Sí. ni es memoria, Sí. como puede ser de No. las letras, ni es puramente hacer integrales. Es, Totalmente. Es entenderlo. es entenderlo también, llegado a cierto momento incluso... Vista, ¿eh? Tener que verlo, yo por ejemplo, no sé, vosotros disteis diédrico. Sí, Sí, claro. sí. Eso es verlo y hacer 50. Y a mí aún así me hinché a hacer porque era una asignatura que llevaba muy fuerte y no saqué la nota que esperaba, vamos, Claro. ni de cerca, o sea que es muy delicada, ¿eh? Es una asignatura delicada. Es una asignatura delicada. Sobre todo necesitas bastante tiempo. O te tienes que coger... Si quieres hacer un ejercicio, Sí. lo mismo tardas 1 hora o más. Sí, sí, sí. Bueno. Si quieres hacer un ejercicio de matemáticas, si te das prisa, vale, puedes quitar el tiempo. Pero el día que hacías dibujo técnico y el día que estudiabas dibujo técnico, te pasabas toda la tarde ahí y Totalmente. para 2 ejercicios. Para dar ejercicio. Para Y- 2 ejercicios. Kailas, ¿te acuerdas de exactamente las notas que tuviste en selectividad? Pues básicamente diré que fue básicamente un 10 en todo, Historia. menos en historia, que fue algo como un 8 y pico. Sí. En lengua que creo que fue un 9,75. Y no sé si también en inglés que fue 9,5 o algo así. ¿Por ahí medio?
¿Tan mal, tío? Una decepción, sí, sí. Oye, un saludo al profesor de historia que le corrigió el examen. Te estamos buscando, ¿eh? Entonces, a mí me viene la pregunta de, a ver, matemáticas, física, lo tienes que hacer perfecto, perfecto, perfecto para que te pongan un 10. Es lo que tiene sacar un 10. Es lo que Pero, ¿cómo lo sí, haces? la verdad es que el 10 en matemáticas y el 10 en física es lo que me ha dado mucho más de la mitad de la nota. A ver, ahí seguramente habrá un estudiante que estará diciendo, mira, me estoy cagando en todo que tengo el examen este. Sí. Y en el vídeo hay una persona que saca un 13,7. ¿Cómo lo ha hecho? Porque yo me lo estoy preguntando también. Física. ¿Tú qué le ponías al profesor para que te ponga un 10? Si iba... ¿Te dejaste algo en el temario fuera? el- ¿O tenías todos los puntos tocados? había un billetito de estos amarillos pegado por detrás del examen. No, que va, que va. No, de hecho en física, si haces tus cálculos y triquiñuelas, puedes dejarte algún tema fuera, cosa que no hice. Cosa que Vale. me lo... Fui con todos los temas. todos. A full. Vaya a ser que fallase cualquier cosa Hmm. y no esto. Vale. Relacionado con eso, vamos directamente a la parte de que te ponen el examen en tu cara y tienes que afrontarlo. Porque yo creo que ahí está el secreto. Voy a intentar Yo creo, y si tocamos antes justo los 2 meses, los 2 meses. ¿cómo te preparas esos 2 últimos meses o ese último mes? Y luego la última semana y luego Vale, ese día. Vale. Por ejemplo, ese mes previo, ¿tú te lo organizaste, te planificaste cada día que estudiar? ¿O cómo fue esa organización un poco para llevarlo todo el día? Vamos a ponerlo en contexto porque llevamos Dale, dale. bastante. Estamos aproximadamente a 2-3 meses de selectividad. ¿Cómo afronta? Kailas, un estudiante que sacó un 13,7 en selectividad, como... O sea, sí, ¿cómo afrontas ese último mes antes de selectividad? Bueno, Espérate, lo hacemos de nuevo, ¿no? Porque hemos Vale, dicho... Ok. Lo voy a parar. ¿No? No, porque una vez vale, que lo vale. sincronice ya Vale. yo luego lo corto. Ok. Espera a ver. Va. Dale. Ok. Estamos en la situación de que estamos a 2-3 meses de selectividad y queremos alcanzar una nota... ¿Aceptable? Sí, aceptable, no, top. Nosotros Queremos vamos entrar en nuestra al carrera. top. Entonces, está Kailas aquí, 13,7 en selectividad, y nos va a decir cómo afrontaría él si estuviera en esa posición 2-3 meses antes de selectividad, e incluso diría que estás llevando el curso un poco mal. Un poquito. Te está costando. Has complicado la situación, ¿eh? Claro. Bueno, yo mi año como fue un poco especial, nos pilló todo esto del COVID, el confinamiento. Diría que casi que fue bueno, porque así no tenía excusa para no estudiar Sí. y además tenía todo el día para estudiar. Ya los 2 últimos meses, esos meses son claves, son un momento clave donde ya tienes que darlo todo. Pase lo que pase, no tienes que empezar y no puede haber vuelta atrás. Sí. Yo personalmente, de hecho me hice un calendario a mano, así cogí un folio y fui poniendo los días. Sí. Ya sé que existen los calendarios, pero a mí me gusta hacerlo Sí, a mano. no. A mí también, ¿eh? Yo también. En Sí, plan, Y, clave. y después en una esquina dije, vale, tengo historia, tantos temas, matemáticas, tantos temas. Y apunté todos los temas. Me salió bastantes temas y dije, vale, en este calendario ahora tenemos que coger todos estos temas y organizarlos y dispersarlos y que se quede todo. Sí. Y además, si pude, dejarme una semana antes, media semana, entre una semana y media semana, de incluso de paso para dar ya segunda vuelta al temario, que no acababa de estudiar justo antes del día del examen, dejármelo con tiempo. Claro, me lo organicé más o menos como pude. También intenté, por ejemplo, alternar asignaturas más que me gustasen más con las que me gustasen menos, o que Sí, tuviese que memorizar más con las que tuviese que memorizar menos, Vale. para que el día fuese un poco más compensado. ¿Y esa planificación de 2 meses o de un mes? Más o menos. Esa planificación, me acuerdo que hice varias a lo largo de esto, Sí. pero yo creo que llegaron a ser... Yo creo que llegaron con unas 6 semanas, creo que fue 6 exactamente. semanas. Y Creo que fue. Muy bien. cuando estás en la posición esa de 2-3 meses,
Me acuerdo yo de una asignatura que se me estaba ahí quedando atrás, que era matemáticas, me costó bastante. Hay veces que te enfocas en aprobar lo que estás dando, porque no solamente tienes selectividad, sino que estás en un curso y tienes que aprobar las asignaturas para presentarte a selectividad. Entonces, ¿tú aconsejarías verte ya exámenes de selectividad en esos 2 o 3 meses e incluso estando estresado por los exámenes actuales que tengas? Yo en lo personal sí que empecé a ver los exámenes de selectividad bastante antes. Porque, vale, no hay que perder de vista bachillerato y como no lo apruebes es difícil. Además que la media de bachillerato cuenta para la nota de selectividad. Sí, Pero igualmente yo sabía que mi objetivo final era el examen de selectividad y durante el curso, incluso también un poco aprovechando cuando tenía menos exámenes, iba cogiendo e iba haciendo todos los exámenes de selectividad e iba mirándolos e iba mirando exactamente de qué iba la cosa, sí. para que no dependiese solamente del tramo final, sino que ya hubiese hecho exámenes de selectividad antes de llegar a esos meses finales. Sí. Vale, queda una semana para el examen. Una ¿Qué semana, no, pasa? el- ¿Un mes? no, el espacio este que te dan para prepararte el examen, que son como 2 semanas o algo así. Vale, terminas de bachiller, lo Había tienes una todo aprobado. regla en esas 2 semanas que era los 2 primeros días descanso. ¿Tú te lo tomaste? No conozco esa regla. Yo tampoco. Yo no me tomé ningún descanso. No la conozco. Yo qué sé, yo es que esa regla tampoco la conocía, ¿eh? No. Yo fue a saco desde el primer día. No conozco eso. ¿No? Bien. Esas 2 semanas a tope, pero ya... A ver, lo ideal... Pero en esa posición de que tienes tanto contenido, historia, pero una barbaridad lo que había. Mucho. Eh, Matemáticas, física, Literatura. dibujo técnico. Te contaría que lo ideal es que ya llegases a esas 2 semanas de pasando prácticamente, Sí. pero es algo tan ideal que yo creo que nadie lo ha llegado a hacer. Yo creo que ni yo. Muy difícil. Sí, yo creo que sucede mucho de que dices, ostras, es muchísima cantidad, pero llevas todo el año viendo eso. Y realmente en tu cabeza está. Esas 2 semanas es repasar. ¿Tú cómo lo afrontaste en ese momento? Vale, ya está, he terminado segundo bachiller, tengo que afrontar selectividad. ¿Cómo lo planificas? Esas 2 semanas es ya intentar volver a ver, no en profundidad, porque no te da tiempo, todo lo que has dado, todos los temas y hacer unos cuantos exámenes de selectividad de muestra para Sí. asegurarte que sabes hacerlo, para ya saber lo que tienes que hacer y como digo, tampoco te da tiempo a hacer mucho más y ya haces unos cuantos exámenes de selectividad de cada una de las asignaturas Sí. y vas intentando balancear un poco. Eso es bastante delicado porque Sí. vas viendo y dices, hostia, historia tengo que darle Eso un poco es. más, y espérate que ahora física se me está quedando Claro. descolgada, espérate que tengo que volver a esta asignatura. Claro, ¿cómo dividías tú los días, en plan las horas de los días, según a cada asignatura? Porque yo me acuerdo que empezaba el día con historia, luego pasaba lengua, luego mates, pero ¿tú cómo lo planificabas? ¿Te acuerdas un poco de...? Sí, nomás te levantabas, Estoy haciendo memoria ahora. Sí, porque... Estaba... ¿Cuál era tu rutina esos días? Yo me acuerdo que llevaba... Yo creo que me dejaba 2 asignaturas cada día. Vale. Y además, una por la mañana, una por la tarde, naturalmente. yo también. Y además intentaba que fuesen, pues eso, una asignatura más teórica, que pudiese ser una lengua historia por la mañana y un matemática física por la tarde. más Vale, o menos. totalmente. entera, toda la tarde entera con esa asignatura, toda la mañana entera con esa. O sea, de Vale. 4 de la tarde a 9 de la noche, entera. Total. ¿De qué horario a qué horario? Pues empezaría sobre las 8 de la mañana, ya a las 2 pausa para comer Sí, sí, sí. y, Y terminabas a... y después a las 4 me volvía a poner hasta las 9 más o menos. Vale, 2 semanas, así. 2 semanas así. Llegamos al día del examen. Día previo. Día previo. Que no se duerme. Día previo. El día previo, ahí justamente sí que te voy a sí que diría... el día Descanso previo total. Descanso total o casi total. Casi Es decir, total, casi total. No vas a estudiar. Si no te sabes algo el día de antes, Hmm. lo siento, pero no lo vas a aprender. Claro. Sí. Lo que no sepas no lo sabes. Puedes mirarte así un poco el índice del temario, Sí. puedes mirar un poquito de nuevo las preguntas del examen, Sí, pero incluso te, descanso.
te puedes poner más nervioso a lo mejor mirando por Sí. encima, ¿eh? Sí, porque Pero- hay tanto que no lo vas a repasar en un día ni vamos. No. No vas a repasar historia en un día. Claro. Y sobre todo que el primer día no tienes una asignatura, tienes como 3 al menos. Sí. Así Anda que no no. vas a repasar 3 asignaturas Claro. en un día. Vale. Entonces, día previo, dormir lo máximo Dormir. posible porque normalmente los nervios juegan en Duermes contra, mal, ¿eh? duermes poco, duermes muy regular. Yo la verdad es que no dormí mucho y fíjate que yo soy una persona que considero que duermo bien, pero esos días, quiera o no, es algo que te hierve un poco la sangre porque es que tu destino, entre comillas, está en juego. Sí. Y es duro decirlo, pero es así. Esos días, por la tarde, si puedes, no hagas nada. Aunque sea cualquier tontería, bueno, si puedes salir a dar un paseo y despejarte mejor, pero si no, cualquier tontería de estar con la familia o ver cualquier serie y tal, Sí. te cenas pronto, te acuestas pronto, intentas conseguir tus 8 horas de sueño Sí, mínimo. sí. Ojo, porque al día siguiente te despiertas temprano. Sí. Ponte alarmas. Sí. Ponte alarmas, por favor. Vale, y ese día, Día del examen. día del examen, ¿qué mentalidad llevas? Y si luego, una vez que terminas esos exámenes, si por la tarde, creo que por la tarde era un poco más libre, ¿repasabas los exámenes del día siguiente o era un poco más relax? Y cómo afrontabas cada uno. Luego tocaremos algunos trucos y consejos Sí. que tengo ahí en mente, pero estamos ahora mismo en primer día de exámenes de selectividad. El primero casi siempre es historia. A ti, cuando te pusieron el examen de historia, ¿cómo fuiste? ¿Fuiste a muerte con el de redactar y luego las preguntas cortas o al revés? Creo que, si no recuerdo mal, empecé por las preguntas cortas, por si no me daba tiempo, y después fui a redactar, porque si me pasaba de tiempo redactando, quizás Sí. no conseguía sacar las preguntas cortas. Fue muy rápidamente. De hecho, me acuerdo que fue mirar las dos opciones, Sí. mirar al compañero porque sabíamos a por qué opción íbamos y ya no leer más. Ya está. En el momento que sabía que era mi opción, yo recuerdo que leí el tema y dije, y con solo leer el enunciado, Ya está. el desarrollo del siglo, dije, vale, venga, ya lo tengo todo en mi mente, Claro. ya tengo Sí, toda la sí, información que necesito. Y Ya- sobre todo el esquema que estabas hablando de Claro. tener cada idea, yo creo que en ese momento tienes ese esquema en tu cabeza Claro. y ya es pim, paso a paso a redactar. Claro, incluso creo recordar que una de las preguntas cortas dudé un poco. Sí. No me acuerdo qué había y dije, espérate. Y es un momento que puede pasar en la historia o puede pasar en cualquier otro examen. Es un momento en el que ves una pregunta y dices, hostia, que no me la sé que ya la he cagado. Ostras. Ahí ya sangre fría, Sí. cero de nervios y decir, voy a leer tranquilamente la pregunta de nuevo, me la voy a dejar para el final si hace Eso falta y voy a buscar cualquier cosa que sepa, cualquier cosa que haya dado en clase y me suene remotamente Lo y yo voy escribe. a ir con ello a tope, porque Sí. no tienes otra opción. Entonces, luego venía dibujo técnico. Bueno, espérate, antes de eso me gustaría preguntarte si en historia le ponías ahí alguna cosita al que te corregía, por ejemplo, un dato curioso o algo así, para intentar ganártelo o ibas a la teoría y ya está. No, a mí me gustaba hacer los exámenes un poco más a menos, me gustaba redactar mucho, no sé ni cuántos folios escribí, me Sí. dolía la mano ya, y sí que intentaba sacar un poco algo de conocimiento que no fuese a poner todo el mundo, Sí. algo que no fuese simplemente fecha, dato, Distintivo, tal, y decir, mira, me acuerdo de que este ley, de hecho, en segundo de bachillerato me sabía un montón de anécdotas históricas. Ostras, qué guay, Y ¿eh? digo, que algunas se me han olvidado, pero... Y decía yo, mira, me acuerdo que pasó tal cosa en esta batalla, pasó tal otra cosa en tal fecha. Vamos a ponerlo, que sé que no es especialmente relevante para el tema, pero que va a amenizar un poco, porque también tenemos que entender que los correctores de selectividad, que esto también es otro tema, son gente que tiene que corregir cientos de exámenes en muy poco tiempo Sí. y además están leyendo siempre lo mismo. Es verdad. Están Hay que aburridos. poner algo distintivo, ¿eh? Están- Para ir a por la están- nota. Claro. Luego está el examen. Bro, nos tenemos que dar prisa, tío. Sí. Porque mira la hora que es, nos cerraban a las 9. bueno. Yo creo que nos estamos enrollando demasiado. Sí, puede ser. Tengo que conectar el portátil también. Vamos Vale. asignatura por asignatura, a lo mejor demasiado lento. Sí. Me da la sensación, no lo sé. Vale, pues terminamos con las asignaturas. Sí, dibujo técnico. terminamos la asignatura Dan y- consejos de... Sí, terminamos asignatura y ya luego un poco
metemos tips de estudio y Ostras, más sí, técnicas. técnica de estudio ni la hemos tocado te lo decía todavía. por eso. Va, pues terminamos con esto y Ok, metemos el otro. entonces, luego venía idiomas. ¿Cómo afrontaste tú el examen de idiomas? Pues, Es que no me acuerdo ni cómo era, realmente. Yo tampoco. me acuerdo- Era una redacción Sí, y había luego... una redacción. Sí. Y no sé, creo que también había un No, texto, era- preguntas. Sí, sí. No No, estoy era tan una seguro. redacción, luego también de entender lo que estabas leyendo, luego Sí, gramática, ¿no? Te ponían un Sí. rephrasing Sí, de sí, eso, sí. ¿puede ser? Sí, creo que sí. ¿Alguna cosilla de esas? Pues nada, sobre todo es que yo creo que había tantas preguntas que eran tan pregunta tipo que casi te veías venir lo que era, que había aparecido en tantos exámenes anteriores que era Sí. un poco acordarse de cómo se hacía y no mucho más. Claro. Totalmente. Intentar en la redacción, siempre en la redacción intentar llevar algo de alguna frase, algún phrasal, algún vocabulario Sí. distintivo que aunque te lo hayas mirado hace 2 días, Sí, sí. que vaya a quedar bien y que vaya Claro. y que vaya a elevar el nivel de la redacción en general y el de esto hacerlo como Sí. puedas. Idiomas, no os preocupéis. Lengua, más de lo mismo, no os preocupéis mucho. No, mucho. No es tan complicado, ¿eh? Yo me acuerdo No que en es- bachiller metían muchísima caña Sí. y yo no era bueno Sí. y luego saqué buena nota en selectividad porque no te exigen el No. nivel que por lo menos a mí me estaban no. exigiendo en bachiller. De hecho, yo casi que me sorprendí con mi nota de lengua porque dije, hostia, Hmm. mejor de lo que esperaba, Sí. porque llevaba incluso con miedo, no era de las que más me gustaba. Yo también, ¿eh? Pero ya en el momento en que sabéis hacer la sintaxis, que no va a ser tan complicada en el examen, sabéis, podéis hacer una buena redacción, un buen comentario de texto, una buena Eso. redacción, que al final no van a ser tan estrictos, quizá como vuestros profesores lo han sido, el resto no es tan preocupante. Claro, Efectivamente. y aunque os pongan, hay una sintaxis que digáis, ¡buah, qué locura! Hacedla porque... no Todo sé, suma. De normal corrigen bastante bien. Yo me acuerdo que hice un examen, que no sé ni cómo lo hice, 8,75. Y dije, no sé ni cómo me han puesto esta nota. Luego vamos a por matemáticas. A esta sí que hay que tenerle miedo. No es ni idiomas ni lengua. Es matemáticas. ¿Cómo afrontas matemáticas? Matemáticas, como he dicho, es la Te clave pone de la las dos selectividad. opciones. ¿Qué vas a buscar tú en esas dos opciones? Esas dos opciones también, yo creo que hay que tener un poco de cuidado en matemáticas, o bueno, en las asignaturas en general diría que hay que tener cuidado porque a priori hay cosas que parecen fáciles que no lo son y cosas muy difíciles que tampoco lo son. Es decir, matrices, todo el mundo, o funciones, todo el mundo considera que es bastante fácil. Claro. Y Y se luego... pueden complicar mucho. Sí, a mí se De me hecho, complicó. mi año cayó una matriz súper Sí. extraña que nadie sabía hacer. E integrales, que es algo que da mucho miedo, pueden ser bastante más fáciles de lo que a priori aparentan. De Sin hecho, yo lugar me a acuerdo que fui directamente por integrales porque las veía relativamente sencillas. Entonces, ya no miré los ejercicios en sí. No me dejé ver por, wow, como es integrales, es difícil, sino que miré un poco más el ejercicio diciendo, a ver si tiene más maldad El de lo normal trasfondo, ¿no? este ejercicio o si no tiene tanto trasfondo, si es algo más simple. De acuerdo. Vale, y yo creo que para terminar, algunos tips o consejos o trucos para esos días en los que estás en selectividad que le ayuden a la gente que ve. Sobre todo yo noto algunos errores que suelen pasar. Por ejemplo, cuando vemos asignaturas tan complicadas como historia, que tienen mucho contenido, matemáticas, nos centramos solamente en esas. Yo me acuerdo que le echaba todo el tiempo a historia porque era demasiado. Y las otras las tenía aparte. Eso es un error garrafal. Porque todo vale lo mismo. Claro, es que tienes que pensar que inglés vale lo mismo que historia. Vale totalmente. Matemáticas vale mucho más que lengua. O las optativas como física valen bastante más que las otras. Entonces, un poco de cabeza fría y hacer los cálculos matemáticos y decir Claro. cuáles son las que más valen Sí. y voy a por ellas. E incluso dices, oye, Claro. puedo estudiar un poco menos historia si estudio un poco más inglés. O puedo estudiar un poco menos lengua si estudio un poco... A veces incluso balanceado un poco porque si no tienes el tiempo, vea por lo que Claro. vale, no vayas a simplemente lo que es difícil. De acuerdo. Luego, otros tips que podrías... Que no sean los típicos de Sí, comer bien, dormir bien. eso es. Para esos días ahí, ¿algún truquillo? Bueno, no sabría mucho qué decirte porque esos días simplemente la verdad es que ¿Repasaba el día de antes el examen del día siguiente? ¿O ya en esos 3 días, por ejemplo, de selectividad ya dejaba? intenté repasarlo lo mínimo posible. Tocaba yo lo mínimo posible.
algo que me ayudó, aunque lo mismo en mi caso, no sé si le valdrá, es que, bueno, todas las comunidades autónomas y todos o publican oficialmente el temario que cae en los exámenes de selectividad, y entonces incluso, por ejemplo, en el caso de matemáticas, dice, cae integrales y caen tales tipos. Cosa que a mí me pasó, por ejemplo, que yo me estudié bastantes más tipos o cosas de las que entraban. Entonces, si podéis echarle un vistazo a esos papeles y esos documentos que nadie lee, Sí. Sí. ojo, porque lo mismo estáis estudiando temas de literatura, temas de historia o cosas de matemáticas que no caen. De Si acuerdo. no caen, no, no vayáis con ello. Y por último, para finalizar, ¿qué le dirías a tu Kailas de antes de presentarse al examen de selectividad? Ojo, Pues poco le podría decir que Apriete. ánimo, Pa'lante, chaval. ánimo campeón, que ya te digo yo que va a salir bien. Bien, bien, bien. Sí, sí, al final lo pintan demasiado imposible, pero vamos, Efectivamente. te han preparado un año específicamente para ese examen, entonces no te preocupes que salir sale. Así que suerte a todas las personas que lo están viendo, que se están preparando, que se van a preparar. Y nada, espero que os haya servido esta muy buena experiencia, la verdad. Sin duda me ha gustado muchísimo hablar contigo, Kailas, porque incluso son cosas que puedes aplicar en la carrera. Que no son solo consejos que vais a necesitar solo en selectividad, sino que el coger las cosas con tiempo y el llevarlo muy bien estructurado Sí. os puede ayudar a lo largo de la vida. Y si tenéis dudas de qué carrera queréis estudiar, vamos a ir tocando tanto ingeniería mecánica como ingeniería electrónica, AD, las tenemos Un montón. todas en el canal, así que suscribiros. Para más.